Star Wars en un principio era una historia de fantasía clásica con toques de ciencia ficción. Un héroe salido básicamente de la nada, destinado a luchar y triunfar contra entes malvados, en este caso el Imperio Galáctico. Una premisa simple pero efectiva y si bien suena trillado hoy día, en esas épocas no lo eran tanto. Sin embargo, cuando se estrenó la trilogía de precuelas, la historia tuvo un giro de 180 grados. Ya no parecía una historia del bien contra el mal. ¿Qué era eso de la República Galáctica? Federación de Comercio, tratados comerciales, Senado, una democracia, movimientos separatistas, tecnocracias, política. ¿Dónde estaba el imperio opresivo, los soldados de asalto, la rebelión y todo lo que hizo Star Wars? Star Wars. Bueno, en este video hablaremos de uno de los temas más politizados, nunca mejor dicho, de la franquicia de Star Wars, y no es otra que la política. En especial, cómo está estructurado el Senado Galáctico, las posiciones políticas, sus ideologías y demás en ambas continuidades. Y es realmente sorprendente, algo que en su tiempo fue odiado por su cambio de narrativa, terminó siendo de lo más querido al punto de que muchos en la secuela se preguntaban, ¿y la Nueva República? ¿De dónde salió esta primera orden? ¿Resistencia? Bueno, eso lo veremos en estos momentos, así que comencemos. La antigua república, y después simplemente como la república desde la reforma rusa, era sin duda la democracia más grande y longeva de la galaxia, una de más de 25.000 años que no se fuman en pipa, nacida de las cenizas del infame Imperio Rakata de la mano de las razas esclavizadas, siendo su mayoría humanos. No por nada los primeros 20 mundo miembros, 18 eran de humanos, algo que causaría conflictos muchos milenios después, pero eso es otro tema. Estaba dirigido por el Canciller Supremo, elegido de manera democrática por los senadores. Al ser una república tan extensa astrográficamente hablando, era prácticamente imposible hacer votos populares de manera directa, por lo que el Canciller es elegido por mayoría por los senadores. Este era apoyado por el visir o vicecanciller. Los senadores sí que eran elegidos de manera democrática de manera directa, al menos en algunos casos, no todos. En la era de la antigua república, cada mundo o sistema tenía su propia representación. Con el tiempo y cuanto más se expandía, se reformaron para que los senadores fueran por sectores, porque cada 50 sistemas habitados tendrían un senador, y cuando llegó la era de la reforma rusa, el senado solo permitía 1024 puestos de senadores para su respectivo sector. Dentro de la misma existieron muchos comités, subcomités del que hablaban o se encargaban de varios temas, desde las finanzas, justicia, exploración, seguridad, comercio y muchos etcétera. Incluso aquí estaba la famosa delegación de los 2000. Sin embargo, como toda política que se respete o no, pues tienen fricciones. Antes que nada, la democracia en la antigua república y en general en todo Star Wars no es partidista, por lo que no vas a encontrar partidos políticos comunes como el Partido Popular, Comunista, Liberal o Conservador por nombrar, al menos en la República Galáctica. Por lo que aquí para las peleas políticas se dividen en facciones políticas. Cada era tuvo sus facciones y si bien la gran mayoría terminaban en acuerdos, algunos no terminaban nada bien. En la era anterior, incluso antes del conocimiento de los Sith, las facciones políticas se dividían en tres: los pro Coruscant, los pro Alsacan y los pro Corellia, tres de los mundos fundadores. Los dos primeros luchando para tener la capitalidad de la república y Corellia a su bola conquistando y haciendo su ruta comercial, lo que irónicamente le terminó beneficiando siendo uno de los mundos más importantes del núcleo. Si lo comparamos a un equivalente de la vida real, sería algo parecido a la Primera Guerra Mundial. No hay ideologías involucradas, sino puro interés territorial y comercial. Para la época de las guerras con los Sith, más concretamente para la época del MMORPG The Old Republic, la política no se habla mucho, pero está presente en algunas historias. Por ejemplo, después de la humillante derrota republicana ante el Imperio Sith, se desarrollaron dos movimientos políticos importantes. El primero eran los verdaderos republicanos, un movimiento que tenía como objetivo la de preservar los principios fundacionales de la república, no importando sus métodos. Otro era la Alianza de la Grieta, una facción política y militante de mundos y sectores importantes que como protesta por la incompetencia de la república amenazaban con separarse y volverse independientes, cosa que la república no podía darse el lujo de perder, pues cada uno de esos mundos tenía una importancia existencial para los mundos del núcleo. Vamos, que tendríamos una guerra de los clones mucho antes, solo que sin clones y con muchos Sith en medio. Pasemos unos milenios en el futuro, en la época anterior a la Guerra de los Clones. El Senado estaba dividido principalmente en dos grandes facciones, los del núcleo y los del borde. La facción del núcleo eran principalmente aquellos mundos y sistemas del núcleo y alrededores que en términos políticos abogaban por aumentar y o mantener las leyes, autoridades y poderes del gobierno centralizado en Coruscant. Económicamente hablando, eran sistemas que apoyaban la subida de impuestos, restricciones a empresas y la regulación de los mercados.
Vamos, que si lo comparamos con políticas actuales serían básicamente países de corriente de izquierda y progresistas. Nótese que la mayoría de estos mundos eran humanos y los más ricos. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el bando contrario estaba la facción del borde, que como su nombre indica, eran sistemas, sectores y corporaciones que estaban en el borde medio, exterior y alrededores. Estos, como curiosidad, sus miembros eran en su mayoría controlados por no humanos y las grandes corporaciones de la época, como la Tecnounión, Federación de Comercio, Gremio de Comercio, Clan Bancario y muchas más. Políticamente hablando eran más conservadores, estos abogaban por reducir el poder y la influencia del Estado defendiendo la soberanía de sus Estados miembros. Económicamente favorecían el liberalismo comercial, así apoyaban el libre comercio, baja de impuestos, desregularizar los mercados y dar restricciones mínimas a las empresas. Vamos, que estos serían países de derecha o como algunos llamarían extrema derecha. Aunque, ¿cuál derecha? La derecha, contrario a lo que la gente piensa, es demasiado diversa, pero eso es otro tema. Por último, existe una tercera facción llamada como los militaristas. Estos poco o nada le importaban temas económicos. Estos mundos y sectores buscaban devolver el esplendor militar de la república, o al menos tener mayor presupuesto para armarse y defenderse de piratas, esclavistas, carteles como los HOT, Sol Negro y demás, o cualquier corporación un tanto explotadora. No eran muy populares, pero apoyaban a ambos bandos dependiendo de la época, pero esencialmente eran más de la facción del núcleo, a pesar de que la mayoría eran del borde. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me. Con la llegada de la crisis separatista, la mayoría de facciones del borde, hartas de todo lo mencionado más atrás, se separan de la república para unirse en la recién formada Confederación de Sistemas Independientes, así creando un nuevo paradigma político en la república donde las facciones importantes se dividirían entre lealistas, pacifistas y secesionistas. Los lealistas eran mundos y sectores que apoyaban todo lo relacionado a la república y veían con buenos ojos el mayor poder que el canciller acumulaba. Estos creían que solo la república era la garante de la paz galáctica y nada más. Estos estaban liderados por el Comité Leal, mundos electos por Palpatine como la cara visible de la facción, estando delegados de Naboo, Rylot y Alderaan por nombrar. Durante la guerra, estos eran llamados por foráneos como Thrawn como los mundos leales. Muchas de las facciones militaristas se encontraban inevitablemente aquí. Estos no solo apoyaban la creación del gran ejército, sino que vieron que la guerra era necesaria para evitar el colapso económico que la secesión traía. La facción pacifista, o los pacifistas, eran otra de las grandes facciones en la república. No era la más grande, pero sí tenía suficiente influencia y poder económico como para tener una fuerte voz en el Senado. Eran mundos que no apoyaban la guerra para nada y votaban en contra de dar más poder al canciller. Su cara visible era el Consejo de Sistemas Neutrales, 1500 sistemas que deseaban permanecer neutrales. Dichos mundos eran Mandalore, Taris y Rhodia por nombrar, y estaban liderados por la duquesa Satin Kryze de Mandalore. Por último estaba la facción secesionista, aquellos mundos extremistas de los pacifistas. Estos tenían la consideración directa de querer separarse de la república. Era una facción un tanto más pequeña que la pacifista, pero con un poder político bastante dinámico que podía voltear las votaciones con una buena jugada. Estos buscaban una solución más pacífica para el conflicto y legitimizar la secesión de los separatistas, pues consideraban que tenían el derecho de existir. Sin embargo, con la guerra de los clones iniciada, simplemente se separaron de manera oficial. La Confederación de Sistemas Independientes se separaron de la República debido a todos los problemas relacionados a la seguridad, autonomía y economía. Y como cualquier estado que busca ser legítimo, hará sus pilares fundamentales, como lo serían la separación de poderes. En este caso, el poder legislativo sería el Congreso Separatista, con sede en el planeta Raxus. Era la representación de los miles de mundos separatistas y, contrariamente a lo que se piensa, era un parlamento con varios puntos de vista ideológicos, teniendo varias facciones políticas dentro del que se destacan tres: la facción de la paz, la facción de la guerra y la facción de la independencia. La facción de la paz, o los pacifistas, estaban liderados por la senadora del sector Y'Prei, Mina Bonteri. Sus miembros tenían un objetivo claro: poner fin a la guerra lo antes posible. Aunque incluso los senadores de ahí dentro diferían mucho el cómo. Algunos lo hacían por temas morales. Después de todo, la guerra costaba muchas vidas y, según su lógica, ambos estados podían coexistir. Otros, por el contrario, veían con malos ojos todo el poder otorgado que se le dio al conde Dooku, pues alegaban que lo que hacían no se diferenciaba mucho con lo que hacían los republicanos, terminando siendo iguales a ellos. Otros lo hacen porque se oponían a las grandes sumas de impuestos que la guerra demandaba y la inestabilidad comercial. En otras palabras, si se unieron a la Confederación fue para tener más libertades, no ser otra república corrupta. Por otro lado estaba la facción de la guerra, o los militaristas, que estaba liderado por la senadora Voy Atel de la Alianza Corporativa. De manera general, la facción de la guerra abogaba por mantener la guerra o incluso intensificarla. Sin embargo, aquí dentro había muchos puntos de vista del cómo. Algunos, los más extremistas, tenían el pensamiento
pensamiento de que para garantizar la supervivencia de la Confederación debían acabar con la República cueste lo que cueste, incluso destruirla si era preciso. Otros más moralistas sentían que debían liberar la mayor cantidad de mundos de la República de la que lo consideraban como un régimen tiránico, y otros que veían beneficios económicos en la guerra y buscaban mantenerlo para seguir vendiendo armas, droides y demás. ¡Pinche gobierno puto! Por último, estaba la facción de la independencia. En esta facción estaban sistemas, sectores y mundos totalmente desencantados de la Confederación y buscaban de algún modo separarse de los separatistas y ser independientes en una nueva entidad. Muchos de los que estaban aquí eran sistemas que ya no podían soportar los horrores de la guerra y sus generales, al punto que veían de manera nefasta las acciones que Dooku cometía. Otros eran mundos totalmente oprimidos por la propia Confederación y buscaban cualquier medio para largarse de ahí. Otros se sentían completamente abandonados, pues a pesar de pertenecer a la organización, piratas, carteles y esclavistas seguían atacándolos y no recibían protección debido a la guerra. Y otros más oportunistas que simplemente amenazaban con la independencia para conseguir más influencia en el Senado. Todo esto hacía un claro paralelismo con todo lo que pasaba en la República décadas antes. ¡Ay, qué deliciosa ironía! ¡Un suculento bocado! Saltémonos el Senado Imperial, pues, seamos honestos, en ambas continuidades era una figurita, y veamos cómo estaba el Senado de la Nueva República en ambas continuidades. Primero iremos con Legend. El Senado de la Nueva República era muy complicado por decir menos. Todo se puede resumir en peleas por influencia entre varias especies que contribuyeron en la creación de la Nueva República. Todos sabían que la humanidad sí o sí tendría el protagonismo. Después de todo, los fundadores de la Alianza Rebelde fueron humanos, y Alderaan pagó el máximo precio por ello, algo que muchos otros mundos y especies no humanas jamás podrían olvidar e igualar, al menos no en esta era. La verdadera lucha se vería entre las especies no humanas, en especial los Mon Calamari y los Botan. Los primeros fueron quienes dieron una flota unificada y decente para la rebelión, y gracias a eso tendrían la victoria en Endor. Sin embargo, los Botan no se quedaban atrás, pues si bien oficialmente eran neutrales, en secreto apoyaban a la rebelión y crearon una red de espías tan grande que incluso descubrirían la segunda estrella de la muerte, sacrificando a muchos de su especie. Algo planeado por Palpatine, pero detalle. Después de eso hubieron muchas crisis, intentos secesionistas, crisis de carácter históricos y racistas, y muchas otras cosas que por el momento no van al tema. En el canon las cosas se simplifican un poco, y solo se ven antes de los acontecimientos de la trilogía de secuelas. En esas épocas, la Nueva República estaba dividida en dos grandes facciones, los populistas y los centristas. Los populistas teniendo como su figura principal Leia Organa Solo y teniendo como ideología política el libertarianismo, pues sus políticas hacían énfasis en que cada planeta e individuo en la Nueva República debían tener su propia autonomía y mantenerse soberanos incluso en la Nueva República. A pesar de que Leia era parte de esta facción, no estaba del todo a favor de todas las iniciativas, pues si ya antes era un pifostio con solo miles de senadores que apenas si podían estar de acuerdo, imagina con trillones de cabezas teniendo tanto poder para decidir. Es debido a ello que Leia era la cabeza de la facción, pues al ser tan diversa en pensamientos, sin una figura clave que tenga como su guía, sería imposible de gobernar o de plano tener algo parecido a una unidad. En la misma había una facción incluso más extremista que de plano querían disolver el Senado y que cada sistema fuera a su bola y se apoyaban como le daban la gana. No, esto ya es demasiado. En cuanto a lo militar, buscaban que cada mundo tuviera sus propias fuerzas judiciales y planetarias que se apoyasen los unos a los otros. Muchos de los mundos eran del borde medio y exterior y algunos del núcleo, siendo por ejemplo Zulus o Naboo por nombrar. En el lado opuesto de la moneda política estaban los centristas, formados de muchos de los mundos del remanente imperial o afines a ellos. Los centristas tenían como creencia que el Estado y el ejército debían ser fuertes, pues eran los únicos que realmente podían mantener una paz y estabilidad en la galaxia. Si bien muchos eran pues remanentes imperiales, no tenían mucho aprecio al imperio mismo y sus horrores. De hecho, muchos los despreciaban igual que otros mundos. Sin embargo, no negaban ciertos aspectos positivos que el imperio tenía y que genuinamente buscaron implementar en la Nueva República, como la de fortalecer a las fuerzas de defensa de la Nueva República, o incluso más extremistas que buscaron militarizarla lo antes posible para evitar futuras amenazas. En resumen, eran de corrientes más autoritarias y buscaban la centralización de poder. No era sorpresa ver muchos centristas tener sentimientos nostálgicos hacia el imperio. Vamos, que no es tan diferente a ciertos elementos de la vida real que extrañan aspectos positivos de varios regímenes totalitarios de nuestra realidad. Sin embargo, a pesar de todo eso, la mayoría de ellos eran fieles a los ideales de la Nueva República y la democracia. Después de todo, si no tenías forma de cómo defenderte, de nada te servía ser una democracia si te invaden tan fácilmente. En lo económico eran partidarios del libre mercado, pero muy a medias, pues a muchos de hecho les gustaban más sus propias economías proteccionistas o de plano planificadas teniendo impuestos elevados y un elevado gasto para programas más de carácter central.
vamos, que tampoco se diferencian de naciones que conocemos. En fin, después de los acontecimientos de la revelación genealógica de Leia, muchos centristas completamente decepcionados de la nueva república empezaron a separarse de la misma, así creando la Primera Orden. Básicamente un reflejo de lo que la antigua república tuvo en la crisis separatista hace medio siglo, solo que las cosas serían muy distintas, pues no tendrían a un Sith que crearía un ejército clon de la nada para ir de la nada a luchar en la guerra, y la otra es que los separatistas serían los mundos centristas del núcleo y alrededores. Y bueno, el resto ya se la saben, y así sea de su agrado o no, es algo que no me consta. Creo que aquí lo dejamos por hoy. Como hemos visto, la política es uno de los temas centrales aquí, al punto que sin ella se siente como un poco vacío el conflicto. A diferencia de otras obras de ciencia ficción donde la lucha es más por la supervivencia, en Star Wars, al menos después de las precuelas, te hacen pensar un poco las cosas y ver que la guerra no existe en blancos o negros, sino escalas de grises que muchas veces no se logran definir bien. Y si bien a algunos les puede aburrir, solo debemos recordar que la guerra es simplemente política por otros medios. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos